El sonido metálico de la puerta del laboratorio resonó contra las paredes de la estación Polaris. Elena Vázquez ajustó el microscopio mientras observaba las muestras de hielo que habían extraído esa mañana del glaciar Nordenskjöld. Fuera, el viento ártico golpeaba con furia las ventanas reforzadas de la plataforma de investigación ubicada a 81 grados de latitud norte en el archipiélago noruego de Svalbard, donde el sol no había aparecido en 68 días. ¿Alguien más está escuchando eso?, preguntó Mikhail Sokolov, el glaciólogo ruso, levantando la mirada de sus cálculos. El resto del equipo internacional se detuvo, intentando identificar lo que Mikhail había percibido. Bajo el constante zumbido de los generadores y el ulular del viento, parecía haber otro sonido, algo rítmico y sordo, como un latido distante. Probablemente sea la plataforma ajustándose al hielo, respondió el doctor Anders Nielsen, director de la expedición, sin darle mayor importancia. Las corrientes submarinas han estado inusualmente activas este invierno. La estación Polaris había sido instalada hace apenas 4 meses, financiada por el Consorcio Internacional de Investigación Polar para estudiar un fenómeno recién descubierto, una anomalía térmica bajo el hielo que desafiaba todos los modelos climáticos conocidos. Lo que comenzó como una pequeña discrepancia en los datos satelitales se había convertido en el centro de atención de la comunidad científica global. Algo estaba calentando el agua bajo kilómetros de hielo ártico y nadie podía explicarlo. Elena cerró su cuaderno de laboratorio y se quitó las gafas protectoras. Sobre la mesa de acero inoxidable, las muestras de hielo mostraban estructuras cristalinas que nunca había visto en sus 15 años como microbióloga marina. La composición isotópica no coincidía con ningún registro histórico, y las burbujas de aire atrapadas contenían concentraciones de gases que simplemente no deberían estar allí. Anders, creo que deberíamos revisar las lecturas del sonar nuevamente, dijo mientras se servía café en una taza que ya mostraba signos de uso excesivo. Los patrones de corriente de esta mañana no concuerdan con ninguna de nuestras simulaciones. El equipo de 8 científicos había sido cuidadosamente seleccionado. Además de Anders, Elena y Mikhail, estaban Akira Tanaka, ingeniero de sistemas y especialista en robótica submarina, Johanna Lindström, geofísica, Carlos Mendoza, oceanógrafo, Fátima Al-Zahrani, química atmosférica, y David Chen, experto en telecomunicaciones y meteorólogo, todos los mejores en sus campos, unidos por la oportunidad de documentar lo que podría ser uno de los descubrimientos más significativos del siglo. La cena transcurrió con la habitual mezcla de conversaciones científicas y anécdotas personales. A pesar del aislamiento extremo, habían desarrollado una rutina confortable. Después de comer, Elena se dirigió a su pequeña habitación, decorada con fotos de su familia en Barcelona y un calendario donde tachaba meticulosamente los días. Solo quedaban 43 para el final de la temporada de investigación, cuando el primer rompehielos llegaría para llevarlos de vuelta a la civilización. Esa noche, mientras el viento ululaba con más fuerza que nunca, Elena despertó sobresaltada. Su reloj marcaba las 3:18 am. No estaba segura de qué la había despertado hasta que lo escuchó de nuevo. 3 golpes metálicos, seguidos por un silencio, y luego 3 más. Alguien o algo estaba golpeando la estructura exterior de la plataforma. Se vistió rápidamente y salió al pasillo principal. Anders y Akira ya estaban allí, visiblemente preocupados. «Viene del laboratorio submarino», dijo Akira, ajustándose las gafas. Las cámaras exteriores no muestran nada, pero los sensores de presión están registrando fluctuaciones inexplicables. El laboratorio submarino era una estructura modular conectada a la plataforma principal, suspendida a 30 metros bajo el hielo para monitorear directamente el agua del océano Ártico. Solo se accedía a él para mantenimiento o para recuperar equipo. Podría ser un problema con los anclajes, sugirió Anders, aunque su tono de voz traicionaba su incertidumbre. Mikhail y yo bajaremos a revisar. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. «Iré con ustedes», dijo, sorprendiéndose a sí misma. Algo en su instinto le decía que no debían separarse esa noche. Los 3 científicos se prepararon para descender al laboratorio submarino. El protocolo exigía que siempre hubiera al menos 2 personas
en cada área de la estación, así que despertaron a David para que monitoreara su descenso desde la sala de control. Mantengan comunicación constante, les recordó David mientras ajustaba su auricular. Cualquier anomalía, por pequeña que sea, y los quiero de regreso arriba. La escotilla que conducía al laboratorio submarino estaba ubicada en el centro de la plataforma principal. Elena sintió el cambio de presión en sus oídos mientras descendían por la escalera metálica. A medida que bajaban, el sonido rítmico se hacía más claro, más definido, como si algo estuviera llamando deliberadamente su atención. El laboratorio submarino estaba en penumbra cuando entraron, iluminado solo por las luces de emergencia y el resplandor azulado de las pantallas de monitoreo. Todo parecía en orden, excepto por una cosa. La escotilla exterior, normalmente sellada, estaba ligeramente abierta y un fino hilo de agua salada se filtraba hacia el interior. «Esto no tiene sentido», murmuró Anders, acercándose a la escotilla. El sistema de seguridad debería haber bloqueado automáticamente cualquier intento de apertura desde el exterior. ¿Exterior? La voz de Elena apenas ocultaba su incredulidad. «Anders, estamos a 30 metros bajo el hielo. No hay exterior aquí». Mikhail se acercó al panel de control principal, revisando los registros del sistema. Según esto, la escotilla se abrió hace 42 minutos, pero no hay registro de quién autorizó la apertura. Su voz sonaba tensa. Y hay algo más. El sonar detectó movimiento alrededor de la plataforma justo antes. Anders se acercó para ver los registros, cuando de repente las luces parpadearon y se apagaron completamente. Los tres quedaron sumidos en la oscuridad total, con solo el débil resplandor verde de las salidas de emergencia. «David», llamó Anders por el comunicador. «¿Qué está pasando con la energía?» «Solo estática», respondió. La comunicación se había cortado. Fue entonces cuando lo escucharon claramente. Un sonido que no era mecánico ni natural, algo entre un canto y un lamento, proveniente directamente del agua negra visible a través de la escotilla entreabierta. Y luego, como respondiendo a ese sonido, todas las alarmas de la estación comenzaron a sonar simultáneamente. El helicóptero de rescate del Servicio Costero Noruego sobrevolaba el mar de Barents bajo un cielo plomizo, luchando contra vientos que rozaban los 80 kilómetros por hora. En la cabina, el capitán Lars Haugland estudiaba las coordenadas por tercera vez, mientras su copiloto ajustaba la frecuencia de radio. «Estación Polaris, aquí rescate ártico. ¿Me reciben? Cambio». El mensaje se repitió una y otra vez, encontrando solo silencio como respuesta. Habían pasado 11 días desde la última comunicación oficial con la plataforma de investigación, 11 días desde que una confusa transmisión de emergencia llegara a la base en Longyearbyen, la capital administrativa de Svalbard. El mensaje, fragmentado e incomprensible en su mayor parte, había sido enviado por David Chen, el meteorólogo de la estación. Solo se habían podido descifrar algunas palabras. «No están todos. Laboratorio submarino. No es natural. Necesitamos evacuación inmediata». La primera misión de rescate había sido imposible debido a una tormenta ártica de intensidad histórica que había azotado la región durante 8 días consecutivos. Esta era la primera oportunidad de acercarse a la plataforma, y las condiciones seguían siendo extremadamente peligrosas. «Tengo contacto visual», anunció el copiloto, señalando hacia adelante. 3 grados a estribor. La estación Polaris apareció en el horizonte, una estructura naranja brillante contra el blanco infinito. A primera vista, todo parecía normal, excepto por un detalle inquietante. No había señales de actividad humana, ninguna luz en las ventanas, ningún movimiento en la plataforma exterior, ninguna respuesta a las comunicaciones. «Algo no está bien», murmuró Haugland, mientras ordenaba preparar el descenso. El helicóptero aterrizó con dificultad en la zona designada. 4 rescatistas equipados para las condiciones extremas descendieron rápidamente, seguidos por un médico y un técnico de comunicaciones. El viento cortante les golpeaba los rostros protegidos, mientras el sonido de sus crampones contra el hielo quedaba ahogado por el rugido de las hélices. La puerta principal de la estación estaba desbloqueada, lo que contradecía todos los protocolos de seguridad. El interior estaba frío, muy por debajo de la temperatura habitual de funcionamiento.
Las luces de emergencia proyectaban sombras alargadas sobre equipos científicos abandonados y tazas de café a medio terminar. «Hola, Servicio de Rescate Noruego». El llamado del líder del equipo, Eriksen, resonó sin respuesta. Siguiendo los procedimientos, dividieron la plataforma en sectores y comenzaron la búsqueda. Las habitaciones personales mostraban signos de abandono apresurado, ropa esparcida, pertenencias personales dejadas atrás, como si el equipo hubiera tenido que evacuar de emergencia, pero no había señales de violencia ni de lucha. Eriksen encontró el diario de Elena Vázquez bajo su almohada. Las últimas entradas describían el descubrimiento de microorganismos desconocidos en las muestras de hielo, estructuras celulares que no coincidían con ninguna taxonomía conocida. La última entrada, fechada la noche de la desaparición, era inquietante. El sonido no se detiene. Anders dice que es solo el hielo, pero yo sé distinguir entre los crujidos naturales y esto. Es como si algo estuviera intentando comunicarse. Mikhail también lo ha notado. Decidimos investigar esta noche. En el laboratorio principal, encontraron los ordenadores en hibernación, pero funcionando. El técnico de comunicaciones, Nielsen, logró acceder al sistema. El registro muestra actividad frenética en las horas previas al silencio. Informó mientras revisaba los archivos. Múltiples alertas de los sensores submarinos, aperturas no autorizadas de la escotilla inferior y luego nada. Todo el sistema entró en modo de emergencia a las 3:47 am de aquella noche. «¿Qué hay de las cámaras de seguridad?», preguntó el médico, Dr. Sorensen, mientras examinaba manchas de un líquido desconocido en el suelo del laboratorio. Nielsen accedió al archivo de video. Las grabaciones mostraban la rutina normal hasta la medianoche. Después, se veía a Elena, Anders y Mikhail preparándose para descender al laboratorio submarino. La siguiente grabación mostraba a David Chen en la sala de control, visiblemente angustiado, intentando comunicarse con sus colegas en el nivel inferior. De repente, todas las luces parpadeaban y la grabación se cortaba. «La última grabación es de 4 horas después», dijo Nielsen, abriendo el archivo final. La imagen mostró algo que heló la sangre de todos los presentes. David Chen, solo, con la mirada perdida y temblando incontrolablemente, conectando un dispositivo de grabación al sistema de comunicaciones principal. Sus labios se movían, pero no había audio. Después, se dirigió a la salida, se colocó un traje térmico y salió a la plataforma exterior. La cámara lo captó alejándose en la oscuridad polar, caminando deliberadamente hacia el hielo, sin equipo de supervivencia adecuado. Nunca regresó a cuadro. «Necesitamos revisar el laboratorio submarino», decidió Eriksen, aunque su voz delataba aprehensión. El descenso al módulo submarino fue tenso. La escalera metálica estaba resbaladiza con una sustancia viscosa que nadie quiso identificar. Cuando llegaron al laboratorio, encontraron un escenario desconcertante. La escotilla exterior estaba completamente abierta, algo técnicamente imposible dada la presión del agua a esa profundidad. Sin embargo, no había inundación. El agua parecía detenerse en el umbral, como contenida por una barrera invisible. «Esto desafía todas las leyes de la física», murmuró Sorensen, acercándose cautelosamente. En el centro del laboratorio encontraron un círculo perfecto formado por equipos científicos, instrumentos de medición, muestras de hielo, dispositivos personales y, en el centro exacto, una grabadora digital. Eriksen tomó la grabadora con manos enguantadas y presionó reproducir. Lo que escucharon era indescriptible, una secuencia de sonidos que no parecían humanos ni animales, algo entre chasquidos, murmullos y tonos musicales que cambiaban de frecuencia constantemente. Y luego, casi imperceptible entre esos sonidos, la voz temblorosa de Elena Vázquez. «Está bajo el hielo, siempre ha estado aquí, nos está llamando». La grabación continuaba por 43 minutos más, alternando entre esos sonidos inexplicables y ocasionales fragmentos de voces humanas demasiado distorsionadas para entender lo que decían. Mientras el equipo de rescate procesaba este descubrimiento, Nielsen recibió una comunicación urgente desde Longyearbyen. «Tenemos que evacuar inmediatamente», anunció. «Han detectado a alguien aproximándose a la estación desde el norte. Un solo individuo, a pie, lo que es imposible dadas las condiciones. Estará aquí en menos de 1 hora». La noticia
envió una ola de tensión a través del equipo. ¿Quién podría sobrevivir en el Ártico a pie? El único asentamiento humano estaba a cientos de kilómetros. Reunieron rápidamente las evidencias más importantes: la grabadora, los diarios, las muestras de laboratorio y las copias de seguridad de los ordenadores. Mientras se preparaban para evacuar, el doctor Sorensen hizo un último descubrimiento en la enfermería de la estación: una serie de radiografías y escáneres médicos realizados por Johanna Lindström, la geofísica del equipo, la noche antes de la desaparición. Mostraban lo que parecían ser estructuras cristalinas creciendo dentro del tejido cerebral de un sujeto no identificado. El equipo de rescate abordó el helicóptero con una sensación de urgencia sobrenatural. Mientras se elevaban, Eriksen miró por la ventanilla y vio una figura solitaria aproximándose a la estación desde la vastedad blanca. Incluso desde la distancia, pudo reconocer el uniforme naranja distintivo del equipo científico. «Es uno de ellos», gritó por encima del rugido del motor. «Tenemos que regresar», pero el capitán Hoagland, tras consultar los niveles de combustible y las condiciones meteorológicas, tomó una decisión difícil. «No podemos arriesgarnos. Una tormenta se aproxima y apenas tenemos combustible para regresar a la base. Informaremos y enviarán otro equipo cuando las condiciones mejoren». Mientras el helicóptero se alejaba, la figura solitaria llegó a la estación Polaris y se detuvo frente a ella, mirando hacia el cielo como si observara deliberadamente la partida del equipo de rescate. La sala de interrogatorios del Hospital Universitario de Tromsø tenía paredes blancas y asépticas, diseñadas para calmar, pero que solo intensificaban la sensación de irrealidad. Han pasado 23 días desde el descubrimiento de la estación Polaris abandonada. 3 semanas de búsqueda intensiva por tierra, mar y aire. 3 semanas sin respuestas, hasta que un barco pesquero encontró a David Chen flotando a la deriva sobre un fragmento de hielo a 80 kilómetros de la costa de Finnmark. «Repítame lo que recuerda, señor Chen», pidió la Dra. Ingrid Thorvaldsen, psiquiatra forense del gobierno noruego, mientras ajustaba la grabadora sobre la mesa. Frente a ella, David Chen parecía un hombre diferente al brillante meteorólogo que había partido hacia el Ártico 6 meses atrás. Su cabello, antes negro azabache, mostraba mechas blancas irregulares. Había perdido casi 20 kilos y un temblor constante afectaba su mano izquierda. «Ya se lo he dicho», respondió David, su voz apenas audible. «No recuerdo nada desde que Anders, Mikael y Elena bajaron al laboratorio submarino. Hay espacios en blanco». Al otro lado del espejo unidireccional, el detective Jørgen Kvist de la policía de Tromsø observaba junto a Marcus Weber, representante del Consorcio Internacional de Investigación Polar. «¿Le cree?», preguntó Weber, sin apartar la mirada de Chen. «Los médicos dicen que sus lagunas mentales son consistentes con trauma severo, no con mentiras», respondió Kvist. «Y físicamente, bueno, usted ha visto los resultados: hipotermia grave, deshidratación, exposición extrema. Es médicamente imposible que haya sobrevivido 3 semanas en el Ártico sin refugio ni provisiones adecuadas». Los exámenes médicos realizados a David Chen habían revelado anomalías inexplicables. Sus patrones cerebrales mostraban actividad en regiones normalmente dormidas del cerebro humano. Su sangre contenía compuestos desconocidos que los toxicólogos no podían identificar. Es lo más perturbador: pequeñas estructuras cristalinas se estaban formando en su tejido muscular, similares a las observadas en las radiografías encontradas en la estación Polaris. En la sala de interrogatorios, la Dra. Thorvaldsen cambió de estrategia. «David, encontramos una grabación en el laboratorio submarino, una que parece que usted mismo colocó allí antes de abandonar la estación. ¿Recuerda algo sobre eso?». El cambio en David fue inmediato y alarmante. Su cuerpo se tensó, sus ojos se abrieron desmesuradamente, y el temblor en su mano se intensificó hasta convertirse en espasmos violentos. «La voz del hielo», murmuró repentinamente agitado. «Ellos la escucharon primero, bajo el agua, llamando, cantando». «¿Quiénes son ellos, David?», insistió Thorvaldsen, inclinándose hacia adelante. «No son ellos, es ello», corrigió David, con una claridad repentina. «Siempre ha estado allí, esperando».
El calor lo está despertando después de tanto tiempo. Thorvaldsen miró brevemente hacia el espejo, sabiendo que sus colegas estaban atentos a cada palabra. ¿Está hablando de la anomalía térmica? ¿El fenómeno que fueron a estudiar? David soltó una risa breve y desquiciada. No es una anomalía, es un proceso, un despertar. Sus ojos se fijaron en un punto distante, como si viera algo más allá de las paredes del hospital. Elena lo entendió primero. Los microorganismos en el hielo no son de aquí, son parte de algo mayor. Ladra. Thorvaldsen sacó de su carpeta varias fotografías, las imágenes de las estructuras cristalinas encontradas en las muestras y en las radiografías de la estación. ¿Sabe qué son estas, David? David observó las imágenes con una familiaridad inquietante, pasando sus dedos temblorosos sobre ellas casi con reverencia. Semillas, susurró, crecen dentro de nosotros, cambiándonos, preparándolos para qué, David. El silencio se extendió por varios segundos antes de que respondiera. Para comunicarnos con ello, para entender, para traducir. En ese momento, Weber entró abruptamente en la sala, ignorando las protestas de Kvist. Llevaba un pequeño reproductor de audio. Señor Chen, dijo, colocando el dispositivo sobre la mesa, necesitamos saber si puede entender esto. Antes de que Thorvaldsen pudiera objetar, Weber presionó reproducir. Los mismos sonidos inquietantes de la grabación recuperada de la estación Polaris llenaron la habitación. Chasquidos, tonos fluctuantes, murmullos inhumanos. La reacción de David fue inmediata y extrema. Su cuerpo se convulsionó violentamente. Sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a hablar en una lengua incomprensible que parecía eco de los sonidos de la grabación. La habitación se llenó de actividad cuando el personal médico entró corriendo para atenderlo. En medio del caos, nadie notó que las luces parpadearon momentáneamente, que todos los equipos electrónicos de la habitación sufrieron breves interrupciones, ni que la temperatura descendió varios grados en cuestión de segundos. Mientras los médicos estabilizaban a David, el detective Kvist arrastró a Weber fuera de la sala. ¿Qué demonios cree que está haciendo?, exigió furioso. Weber, lejos de mostrarse arrepentido, parecía fascinado. ¿No lo ve? Él entiende esos sonidos. De alguna manera puede interpretarlos. Ha provocado una crisis en un paciente traumatizado, respondió Kvist. Estará fuera de esta investigación antes del anochecer. Weber sonrió débilmente. Esta ya no es solo una investigación policial, detective. Ayer recibimos confirmación. La anomalía térmica bajo el hielo se está expandiendo. La temperatura del agua en un radio de 10 kilómetros alrededor de la estación Polaris ha aumentado 3,4 grados en 3 semanas. Algo está sucediendo allí, algo sin precedentes. Y Chen es nuestra única conexión. Esa noche, en una habitación fuertemente vigilada del hospital, David Chen dormía intranquilo, monitoreado por equipos médicos y cámaras de seguridad. La enfermera de guardia, Astrid Pedersen, observaba sus constantes vitales cuando notó algo extraño. Pequeños cristales formándose en el vaso de agua junto a su cama, a pesar de que la temperatura de la habitación era normal. Mientras se acercaba para examinar este fenómeno, las luces parpadearon nuevamente. Cuando volvió a mirar a David, encontró sus ojos abiertos, observándola con una intensidad perturbadora. «Ya viene», dijo David con una voz que no parecía enteramente suya. «Necesito volver. Necesito completar la traducción». «¿Traducción de qué, señor Chen?», preguntó Astrid, intentando mantener la calma mientras presionaba discretamente el botón de emergencia. «Del mensaje», respondió David, incorporándose en la cama. «Lo que ha estado intentando decirnos durante milenios. Lo que despertó cuando perforamos demasiado profundo». Sus ojos, ahora inyectados en sangre, se fijaron en los de ella. «El hielo se está derritiendo, enfermera Pedersen, y lo que hay debajo ha esperado tanto tiempo». Astrid retrocedió instintivamente, pero David no hizo ningún movimiento para levantarse. En cambio, tomó una servilleta de papel y un bolígrafo de la mesita de noche y comenzó a dibujar frenéticamente, símbolos extraños, patrones circulares y lo que parecían ser coordenadas. «Aquí», dijo, entregándole el papel. «Esto es donde están, todos ellos, esperando a que yo termine lo que empezamos». Cuando el equipo de seguridad llegó minutos después, encontraron a Astrid inmóvil,
sosteniendo el papel, mientras David había vuelto a dormirse plácidamente, como si nada hubiera ocurrido. El papel fue inmediatamente entregado a Quist, quien reconoció con horror las coordenadas. Un punto en el océano Ártico, a 20 kilómetros de la estación Polaris, donde los satélites habían detectado una enorme fisura en la capa de hielo apenas horas antes. El laboratorio de acústica de la Universidad de Oslo estaba diseñado para aislar completamente los sonidos externos. Sus paredes, revestidas con materiales especiales, creaban un ambiente donde el silencio era casi absoluto. Era el lugar perfecto para analizar la enigmática grabación recuperada de la estación Polaris. La profesora Hanna Bergström, lingüista especializada en comunicación no humana, ajustó sus auriculares mientras observaba las ondas sonoras en la pantalla de alta definición. A su lado, el doctor Reza Ahmadi, biofísico, monitoreaba los resultados del análisis espectral. «Es la estructura lo que me intriga», comentó Bergström, señalando patrones recurrentes en la visualización. Hay organización y sintaxis, lo que sugiere que no son sonidos aleatorios. Esto tiene todas las características de un lenguaje. Ahmadi asintió, aunque su atención estaba en otro aspecto de la grabación. La frecuencia base oscila entre 40 y 43 Hz, justo en el límite de la percepción humana. Pero hay armónicos que se extienden hasta los 25.000 Hz, muy por encima de nuestro rango auditivo. Es como si estuviera diseñado para ser percibido por múltiples especies simultáneamente. La grabación había sido dividida en secciones para su análisis. La mayor parte consistía en aquellos sonidos indescifrables que habían desconcertado al equipo de rescate, pero entremezclados aparecían fragmentos de voces humanas. Elena Vázquez, Anders Nielsen, Mikhail Sokolov e incluso los otros científicos que no habían bajado al laboratorio submarino aquella noche. Sus intervenciones eran breves, a menudo incoherentes, pero con un tema recurrente. Está despertando, nos está cambiando, necesitamos ayudarlo a comunicarse. En otra parte del edificio, en un despacho austero, el detective Quist revisaba nuevos hallazgos con Nadia Korevo, oceanógrafa enviada por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Los satélites confirman que la fisura en el hielo se ha expandido, informó Korevo, desplegando imágenes térmicas sobre el escritorio. La temperatura del agua en el epicentro ha aumentado otro grado en la última semana. Nada en nuestros modelos climáticos puede explicar este fenómeno. Quist frotó sus ojos cansados. Llevaba 48 horas sin dormir adecuadamente, dividido entre la investigación científica y el drama humano que se desarrollaba en el hospital de Tromsø, donde David Chen alternaba entre periodos de lucidez y episodios cada vez más frecuentes de lo que los médicos llamaban comunicación asincrónica, momentos en que hablaba en aquella lengua incomprensible que parecía eco de la grabación. ¿Qué sabemos sobre esto?, preguntó Quist, señalando un objeto sobre la mesa, una pequeña estructura cristalina extraída del tejido muscular de Chen durante una biopsia. Es desconcertante, admitió Korevo. Químicamente, se asemeja al hielo, pero su estructura molecular es más compleja, y lo más extraño es que parece estar creciendo, reorganizándose, incluso fuera de un huésped biológico. El teléfono de Quist vibró con un mensaje urgente. El hospital reportaba que Chen había desaparecido. De alguna manera, había burlado la seguridad y abandonado sus instalaciones, a pesar de su debilitado estado físico. Mientras Quist organizaba la búsqueda, recibió otra llamada que heló su sangre. La estación meteorológica de Ny-Ålesund, el asentamiento científico más septentrional del mundo, reportaba que un barco no identificado se dirigía hacia la ubicación de la fisura en el hielo. Un barco que había zarpado secretamente desde un pequeño puerto pesquero donde, según testigos, un hombre de rasgos asiáticos había reunido a un grupo de pescadores locales, ofreciéndoles una suma exorbitante por el viaje. «Chen», murmuró Quist, «está volviendo allá». En el laboratorio de acústica, Bergström y Ahmadi habían hecho un descubrimiento significativo. Al aislar las frecuencias más bajas de la grabación y ralentizarlas, habían identificado un patrón repetitivo que, sorprendentemente, correspondía a secuencias matemáticas reconocibles, números primos, la secuencia de Fibonacci y otras progresiones que sugerían inteligencia.
Es un preámbulo, explicó Bergström, con una mezcla de asombro y temor. Así es como las civilizaciones inteligentes establecerían contacto, demostrando primero comprensión de principios matemáticos universales antes de intentar comunicar conceptos más complejos. ¿Está sugiriendo que esto es comunicación extraterrestre?, preguntó Kvist, escéptico pero perturbado. Ahmadi negó con la cabeza. No necesariamente del espacio exterior. La Tierra tiene 4.500 millones de años, la humanidad moderna apenas 300.000. Hay mucho tiempo no documentado en nuestra historia planetaria. La teoría que comenzaba a formarse era tan increíble como inquietante. Bajo el hielo ártico, preservada por milenios en un estado de hibernación, podría existir una forma de vida inteligente anterior a la humanidad que estaba despertando debido al calentamiento del océano. Una entidad que, por razones desconocidas, había elegido a los científicos de la estación Polaris como sus intermediarios. Hay más, añadió Bergström, manipulando la grabación para mostrar otra sección. Cuando combinamos los fragmentos de voces humanas en secuencia cronológica, emerge un mensaje coherente. Reprodujo la compilación. Era perturbadora en su claridad, como piezas de un rompecabezas encajando para revelar una imagen inesperada. Está bajo el hielo. Siempre ha estado aquí. Elena. No es hostil. Intenta comunicarse. Anders. Necesita nuestra ayuda para adaptarse. Mikhail. El calor lo está despertando. Después de tanto tiempo. Johanna. Estamos cambiando. Para entender. Para traducir. Carlos. Nos ha elegido como puente entre mundos. Fátima. Debemos completar la traducción. Es crucial. Akira. Volveré. Con lo que falta. Esperen mi señal. David. Un helicóptero militar noruego sobrevolaba el mar de Barents a máxima velocidad, transportando un equipo de intervención especial. A bordo iban Kvist, Korevo y un grupo de científicos y militares. La tormenta ártica azotaba la aeronave, pero el piloto mantenía rumbo hacia las coordenadas de la fisura en el hielo. Contacto visual con el barco objetivo, anunció el piloto a través del intercomunicador. Parece que se ha detenido justo en el borde de la fisura. A través de los binoculares de visión nocturna, Kvist observó la escena. Un pequeño pesquero rodeado por fragmentos de hielo flotante. En la cubierta, varias figuras se movían alrededor de lo que parecía ser equipo científico improvisado. Y en la proa, perfectamente distinguible incluso a esa distancia, estaba David Chen, de pie e inmóvil, mirando hacia las profundidades expuestas por la grieta en el hielo. ¿Qué demonios está haciendo?, murmuró Kvist. Korevo, que había estado revisando los últimos datos satelitales, respondió con voz tensa. La temperatura del agua en el epicentro acaba de aumentar 3 grados más en la última hora. Algo está sucediendo allí abajo. El helicóptero comenzó su descenso hacia una plataforma de hielo cercana, lo suficientemente grande y estable para soportar su peso. El plan era aproximarse al barco con un bote inflable, interceptar a Chen y evacuar a los pescadores antes de que la situación empeorara. Pero cuando el equipo de intervención preparaba su aproximación, algo extraordinario ocurrió en la fisura. El agua oscura comenzó a emitir un resplandor azulado, débil al principio, pero que rápidamente ganó intensidad hasta iluminar la escena como un amanecer subacuático. «Dios mío», susurró uno de los soldados. «¿Qué es eso?». Nadie tuvo tiempo de responder. En el barco, David Chen había conectado un dispositivo a lo que parecía ser un amplificador improvisado. De repente, el aire se llenó con los mismos sonidos de la grabación recuperada. Chasquidos, tonos fluctuantes, murmullos inhumanos. Pero esta vez, el sonido parecía estar respondiendo al resplandor del agua, como si ambos formaran parte de una conversación. Y entonces, lo más asombroso, desde las profundidades de la fisura iluminada, emergieron 7 figuras, apenas visibles a través del resplandor. 7 siluetas humanas que avanzaban lentamente sobre la superficie del agua, como si caminaran sobre un suelo invisible. «Son ellos», dijo Korevo, con la voz quebrada por la emoción, «los científicos desaparecidos». Pero incluso desde la distancia, era evidente que ya no eran completamente humanos. Sus cuerpos emanaban el mismo resplandor azulado del agua y se movían con una fluidez antinatural, como si estuvieran sincronizados con algún ritmo imperceptible.
Se dirigieron hacia el barco, donde David Chen los recibió con los brazos abiertos. El equipo de intervención, paralizado por el impacto de lo que presenciaba, finalmente reaccionó. Quist ordenó avanzar hacia el barco, pero apenas habían recorrido unos metros cuando todos los equipos electrónicos fallaron simultáneamente. Radios, motores, incluso las linternas con baterías. En el silencio repentino solo se escuchaba el viento ártico y aquellos sonidos incomprensibles que parecían vibrar en el aire mismo. «Están comunicándose», susurró Corebo. Es la primera conversación entre dos inteligencias diferentes que han evolucionado separadamente en la Tierra. El espectáculo continuó durante exactamente 12 minutos. Los 7 científicos transformados y David Chen permanecieron en círculo en la cubierta del barco, mientras el resplandor azul pulsaba a su alrededor. Después, tan repentinamente como había comenzado, el resplandor se desvaneció. Los equipos electrónicos volvieron a funcionar, y los 8 individuos colapsaron simultáneamente en la cubierta. Cuando el equipo de intervención finalmente llegó al barco, encontraron a los pescadores en estado de shock, acurrucados en la cabina, y a los 8 científicos inconscientes pero vivos. Sus cuerpos ya no mostraban el resplandor azulado, pero todos presentaban las mismas marcas cristalinas en su piel, como delicados patrones de escarcha que formaban símbolos desconocidos. Y junto a David Chen, perfectamente conservado en un bloque de hielo que no se derretía a pesar de la temperatura ambiente, encontraron un objeto, un pequeño dispositivo cristalino cuya estructura interna pulsaba con luz propia, grabando o quizás transmitiendo algo hacia las profundidades. La sala de conferencias del Centro de Investigación Polar en Tromsø estaba abarrotada de oficiales gubernamentales, científicos y representantes de agencias internacionales. Habían pasado 2 meses desde los eventos en el mar de Barents, y esta era la primera reunión oficial para discutir lo que ahora se conocía como el incidente Polaris. La doctora Ingrid Thorvaldsen, quien había tratado inicialmente a David Chen, presentaba los hallazgos médicos con profesionalismo clínico, aunque su voz ocasionalmente traicionaba su asombro ante lo que describía. Los 8 científicos recuperados están físicamente estables, aunque significativamente alterados a nivel celular, explicó, mostrando imágenes microscópicas en la pantalla principal. Las estructuras cristalinas que observamos inicialmente en el Sr. Chen ahora están presentes en todos ellos, integradas en sus sistemas nerviosos, de manera que parece imposible removerlas sin causar daños irreversibles. ¿Y cognitivamente?, preguntó un representante de la OMS, consultando sus notas. «Es complejo», respondió Thorvaldsen. «Sus patrones cerebrales muestran actividad en regiones previamente inactivas del cerebro humano. Lingüísticamente, todos han adquirido la capacidad de comunicarse en lo que ahora clasificamos como lengua abismal, los sonidos de la grabación original. Pero lo más extraordinario es que sus recuerdos personales permanecen intactos. Son conscientes de quiénes eran antes y de lo que son ahora». La presentación continuó con Nadia Corebo, quien mostró los datos oceanográficos más recientes. «La anomalía térmica ha cesado completamente», informó. «La temperatura del agua en la región ha vuelto a sus niveles normales, y la fisura en el hielo se está sellando naturalmente. Es como si hubiera obtenido lo que necesitaba». El silencio que siguió a esta declaración fue roto por el detective Quist, quien había sido nombrado coordinador de la investigación oficial. «Creo que es momento de escuchar directamente de los involucrados», dijo, haciendo un gesto hacia la puerta. Elena Vázquez entró en la sala, escoltada por 2 médicos. Su apariencia física había cambiado. Su cabello, antes castaño, ahora mostraba un tono azulado natural, y sus ojos parecían reflejar luz de manera inusual. Pero su porte seguía siendo el de la científica segura que había partido hacia el Ártico 8 meses atrás. «Gracias por permitirme hablar», comenzó con voz clara y firme. «Entiendo que lo que ha ocurrido desafía nuestra comprensión científica actual y que muchos de ustedes tienen miedo. Es natural. Lo desconocido siempre causa temor». Se acercó a la mesa central, donde descansaba el dispositivo cristalino recuperado del barco, ahora contenido en una caja de seguridad transparente. «Esto es un traductor», explicó. «Shahmas, precisamente,
un puente entre dos formas de comunicación tan diferentes que nunca podrían entenderse naturalmente. La sala permaneció en silencio absoluto mientras Elena continuaba. Lo que encontramos bajo el hielo no es extraterrestre, al menos no en el sentido tradicional. Ha estado en nuestro planeta mucho más tiempo que nosotros. Es una forma de conciencia colectiva que evolucionó en las profundidades oceánicas hace aproximadamente 2.700 millones de años, cuando la Tierra era un mundo muy diferente. Proyectó imágenes de los microorganismos que había estudiado en la estación Polaris. Estos son solo componentes individuales, como células en un cuerpo mayor. Juntos, forman una red neural distribuida a través de los océanos profundos, preservada en estado de hibernación bajo el hielo ártico durante la última glaciación. ¿Está diciendo que hay una inteligencia viviendo en nuestros océanos?, preguntó un representante del gobierno noruego, visiblemente escéptico. Siempre ha estado allí, respondió Elena, pero opera en escalas temporales y espaciales tan diferentes a las nuestras que nunca habíamos reconocido su existencia. Para esta entidad, lo que nosotros consideramos una vida humana completa es comparable a un simple parpadeo. ¿Y por qué contactarnos ahora?, preguntó Corebo. El calentamiento global, respondió Elena con simpleza. A medida que los océanos se calientan y el hielo ártico se derrite, su estado de hibernación termina. Está despertando gradualmente y comenzó a percibir nuestra presencia, nuestra actividad, nuestras tecnologías. Nos detectó primero a través de las perforaciones y sensores que hemos estado colocando en los océanos durante décadas. Estaba curioso. Un murmullo recorrió la sala ante esta revelación. Elena continuó. Cuando establecimos la estación Polaris directamente sobre uno de sus principales nodos de comunicación, creamos inadvertidamente las condiciones perfectas para un primer contacto. Las corrientes submarinas que detectamos no eran anomalías térmicas naturales, eran sus intentos de comunicarse, de acercarse a nosotros. ¿Y los transformó deliberadamente?, preguntó Thorvaldsen. ¿Los cambios físicos y neurológicos? Elena sonrió levemente. No exactamente, fue más bien una simbiosis necesaria. Su forma de comunicación es tan fundamentalmente diferente a la nuestra que necesitaba intérpretes. Los cristales que observan en nuestros cuerpos son interfaces biológicas, desarrolladas conjuntamente entre nuestros sistemas inmunológicos y sus componentes celulares. No nos controló ni nos cambió contra nuestra voluntad. Nos ofreció una opción, y nosotros aceptamos. ¿Por qué ustedes?, preguntó Qvist, formulando la pregunta que muchos pensaban. Proximidad, curiosidad científica y quizás algo de azar, respondió Elena. Pero principalmente porque fuimos los primeros en escuchar realmente. Mikhail, Anders y yo percibimos sus intentos de comunicación cuando otros los habrían descartado como ruido ambiental. Estábamos receptivos. Elena tocó el dispositivo cristalino suavemente. Esto contiene su primer mensaje formal para la humanidad. Un mensaje que tomó 2 meses traducir correctamente, incluso con nuestras nuevas capacidades. ¿Y qué dice este mensaje?, preguntó el representante de la ONU, inclinándose hacia adelante. Elena respiró profundamente antes de responder. Es una advertencia, una oferta de ayuda y una invitación. La entidad a la que hemos llamado abismos ha existido a través de 5 extinciones masivas. Ha presenciado cómo la vida en la Tierra casi desaparece por completo, para luego recuperarse y evolucionar nuevamente. Ahora observa los cambios que estamos causando en el planeta y reconoce patrones similares a eventos de extinción anteriores. Un silencio sombrío cayó sobre la sala, pero también ofrece algo extraordinario: conocimiento. Su comprensión de los sistemas oceanográficos, químicos y biológicos de nuestro planeta supera por milenios lo que hemos acumulado como especie. Cree que podemos trabajar juntos para mitigar la crisis climática y estabilizar los ecosistemas marinos. ¿Y la invitación?, preguntó Corebo. A entablar un diálogo permanente, respondió Elena. A establecer más puentes, como nosotros 8, científicos dispuestos a someterse voluntariamente a la transformación para servir como intermediarios entre ambas formas de inteligencia. La revelación provocó reacciones mixtas en la sala: asombro, incredulidad, temor y, en algunos casos, un cauteloso optimismo. ¿Cómo podemos confiar en esta
¿Entidad?, preguntó un general militar. ¿Cómo sabemos que sus intenciones son benevolentes? Elena se giró hacia él con una expresión serena. Ha existido durante miles de millones de años sin intentar jamás dominar la superficie. Ha observado el ascenso y caída de incontables especies sin interferir. Si tuviera intenciones hostiles, ¿no cree que habría actuado hace mucho tiempo, cuando éramos más vulnerables? Quizás no tenía la oportunidad hasta ahora, replicó el general. O quizás, intervino David Chen, quien había entrado silenciosamente en la sala. Comprende algo que nosotros apenas estamos comenzando a entender, que en un planeta finito, la supervivencia a largo plazo requiere cooperación, no dominación. David se acercó a Elena. Los cambios en él eran más sutiles que en ella, pero igualmente evidentes. Una calma sobrenatural, un movimiento fluido y aquellos mismos ojos que parecían captar y reflejar la luz de manera inusual. Ya no pretendemos convencerlos hoy, continuó David. Solo pedimos que consideren las posibilidades. El dispositivo contiene toda la información necesaria para verificar independientemente nuestras afirmaciones. Incluye conocimientos sobre procesos oceánicos que podemos comprobar, predicciones verificables sobre patrones climáticos e incluso datos sobre recursos biológicos desconocidos en las profundidades que podrían revolucionar nuestra medicina. Grist, que había permanecido pensativo, finalmente habló. ¿Qué pasará con ustedes 8? ¿Cuál es su papel en todo esto? Elena y David intercambiaron una mirada antes de que ella respondiera. Somos los primeros embajadores en una relación diplomática sin precedentes, ni completamente humanos ni completamente lo otro. Existimos en el umbral entre dos mundos, dos formas de percibir la realidad, dos inteligencias que evolucionaron separadamente en el mismo planeta. Y necesitaremos más como nosotros, añadió David, científicos, lingüistas, diplomáticos, personas dispuestas a transformarse para facilitar esta comunicación. La entidad es paciente, ha esperado eones, puede esperar décadas más, pero el planeta, nuestro hogar compartido, tiene plazos más urgentes. La reunión se extendió por horas, con preguntas técnicas, debates éticos y consideraciones geopolíticas. Al final, no se tomó ninguna decisión formal, pero se estableció un comité internacional para estudiar el dispositivo y verificar las afirmaciones de los científicos transformados. Mientras la sala se vaciaba gradualmente, Elena se acercó a una ventana que daba al fiordo. La luz del atardecer ártico se reflejaba en el agua oscura, creando patrones que ahora ella podía leer como un idioma familiar. ¿Crees que lo entenderán algún día?, preguntó David, uniéndose a ella. Algunos ya lo hacen, respondió señalando discretamente a Corebo y Thorvaldsen, quienes conversaban intensamente en un rincón. La curiosidad científica es un poderoso motivador, y el miedo al desastre climático también. ¿Y los otros? Anders, Mikhail, Johanna, Carlos, Fátima, Akira, ¿están listos? Elena asintió, cada uno en su propio centro de investigación, cada uno preparando el terreno a su manera. Pronto habrá suficientes voces para que el mensaje sea imposible de ignorar. Fuera, en las profundidades del fiordo, algo pulsó brevemente con luz azulada, como respondiendo a un pensamiento compartido. Elena sonrió. Ha esperado 2.700 millones de años para esta conversación, y dijo. Estamos apenas en la primera frase de un diálogo que podría durar milenios. David tocó suavemente el patrón cristalino visible en su muñeca, que pulsó en respuesta. Y es solo el principio de lo que podríamos aprender. En los meses y años siguientes, eventos extraños pero no amenazantes comenzaron a ocurrir en océanos de todo el mundo. Resplandores inexplicables en aguas profundas, comportamientos inusuales en especies marinas y formaciones cristalinas descubiertas en las profundidades abisales. Cada incidente atraía a científicos, algunos de los cuales regresaban transformados, con patrones cristalinos en su piel y un mensaje consistente. No estamos solos en este planeta, nunca lo hemos estado, y ahora, finalmente, podemos aprender a comunicarnos con la otra inteligencia que ha compartido nuestro mundo desde mucho antes que nosotros existiéramos. El dispositivo recuperado de la estación Polaris fue solo el primero de muchos. Cada uno contenía conocimientos más profundos, revelaciones más sorprendentes
y una constante invitación a mirar bajo la superficie, a escuchar más allá de nuestros limitados sentidos y a reconocer que la mayor historia de primer contacto no ocurrió en el espacio exterior, sino en las profundidades inexploradas de nuestro propio planeta. La anomalía térmica bajo el hielo ártico se había extinguido, pero había encendido algo nuevo en la conciencia humana, la comprensión de que compartimos nuestro mundo con otra mente antigua, paciente y profundamente diferente, una mente que ahora, después de eones de silencio, había encontrado una manera de hablar con nosotros. Y en un laboratorio especializado en Oslo, la grabación original recuperada de la estación Polaris seguía reproduciéndose en bucle, estudiada por lingüistas y científicos de todo el mundo. Con cada reproducción, más patrones emergían, más significados se revelaban, como si el mensaje estuviera evolucionando junto con nuestra capacidad para comprenderlo. Aquellos sonidos extraños, una vez aterradores e incomprensibles, comenzaban a sonar cada vez más como algo reconocible. El primer hola de una conversación que apenas comenzaba